estamos en un contexto de tensión, en un tema muy polémico, muy controversial, y que es válido que lo así sea porque son temas sensibles. Estamos hablando de un delito asqueroso, terrible, enfermizo, producido contra una mujer, y hasta ahí ya es absolutamente terrible, y es por ello que hemos planteado nosotros en el Código Penal, que estamos debatiendo, cadena perpetua, porque es terrible ese tipo de delitos. En segundo lugar, estamos hablando de otro acto igualmente terrible, que es el quitarle la vida al niño por nacer. Estamos hablando de permitir, autorizar, despenalizar el aborto por caso de violación, ¿no? Que estamos hablando en consecuencia de dos actos sumamente fuertes, sumamente dramáticos. Y en ese contexto es que hemos estudiado, obviamente hemos tenido más de 20 especialistas en la Comisión de Justicia, y eso no es información que a mí se me ocurre. La inmensa mayoría de embarazos producto del aborto son aquellos que se producen en el ámbito amical, en el ámbito familiar, que son frecuentes, son sistemáticos en el tiempo. Pero eso no implica que una violación fuera de ese ámbito, una violación, digamos, callejera, como usted mismo ha dicho, no vaya a producir embarazo, o en todo caso, ¿por qué mencionar esto? Es decir, es una manera de decir, oiga, si no hay embarazo, pues no importa la violación. No, esa es una interpretación absolutamente perversa. Discúlpame. Pero ¿cuál es el sentido de mencionar eso? Si me lo preguntas, te lo voy a explicar con todo gusto, porque de repente tú lo has interpretado así, si alguien lo ha interpretado de similar manera, nada más lejano a lo que he pretendido hacer, ¿no? Y si alguien se ha sentido ofendido con razón o sin razón, mil disculpas. Pero lo que necesitamos, y era el objeto de la exposición, es tener un diagnóstico adecuado, saber dónde está cada tipología de problemática para ver cómo la enfrentamos. Pues, si se aprueba o no el aborto, no hemos solucionado el tema, ¿no? Necesitamos enfrentar con políticas públicas, con políticas de salud, con políticas de salud sexual y reproductiva, con campañas masivas de prevención para que esto no suceda. ¿Y qué sucede? Queda claro, creo, para todos dónde se produce la inmensa mayoría de embarazos, ¿no? En la violación frecuente y sistemática en el entorno familiar. La violación callejera, que es lo que me preguntas y que es donde ha habido, llamémosles, cuestionamientos a la frase. ¿Qué sucede en la violación callejera? La violación callejera se produce en mujeres que pueden ser de una edad no fértil a mujeres que pueden haber dejado ya de ser fértiles. En una relación normal de pareja, de familia, de enamorados, qué sé yo, la posibilidad de un embarazo por un solo acto sexual es entre 2 y 4%. En un solo acto sexual, entre 2 y 4%, información que acá te la... Pero hemos escuchado a un especialista diciendo que eso no es así. ¿De dónde saca usted esas cifras? Bueno, acá están los estudios, diversos estudios, y tú lo sabes y lo saben los adultos que nos escuchan. Este señor dijo que era 20% por lo menos la posibilidad. Perdóname, tú lo sabes, somos hombres, adultos, los que nos escuchan normalmente también. Todos sabemos que en una relación sexual, normalmente, no es lo usual que se produce el embarazo, ¿no es cierto? Más aún, ¿qué sucede? Pero entonces, ¿cuál es el sentido del argumento? Es decir, que si los... El argumento es que no nos dejemos engañar ni impresionar, con dos elementos fundamentales. Donde tenemos que concentrarnos es en la protección y defensa de los niños, de los adolescentes en el ámbito familiar, y por el otro lado... Pero la violación que sufre una adolescente, porque la mayor parte, la mayor parte de estos embarazos por violación ocurren en adolescentes, en personas, ¿no es cierto? Es igual de terrible que, digamos, el hecho de que ella se haya producido dentro del hogar no lo hace menos duro, menos traumático. Más traumático. Así es, para la chica, y por lo tanto, ella tener que sumar ese trauma terrible de una violación, sumarle a eso la penalización legal del asunto, recibir ya estamos entrando al punto. Recibir una sentencia. Mira el nivel de desinformación que existe y que se maneja, ¿no?, en estas campañas. Esa es una cosa... No, que estás equivocado. 100%. No, pues, porque el hecho de que está penalizado la obliga... No está penalizado, señor. La obliga a ¿Cómo que no está penalizado? El Código Penal es para adultos. El Código Penal se aplica a adultos. El Código Penal
no se O sea que aplica a adolescentes. O sea que un adolescente puede ir a una Son clínica a abortar. Todos los adolescentes Una- son, no, estamos hablando de si se les aplica el Código Penal. Todos los adolescentes se rigen por el Código de Niños y Adolescentes. Son inimputables, ni para el delito de aborto ni para cualquier otro delito. Bueno, pero mira la foto que... Pero el aborto está Pero penalizado. mira la comunicación esta cómo distorsiona. ¿Te das Entonces, cuenta? Hasta tú que eres una persona informada, inteligente, nos mueven, nos desinforman de esta Entonces manera, no es delito abortar en el caso de una... Entonces podría ir a una clínica a hacerlo. No. Y no lo puede hacer. ¿Por qué no lo puede hacer? El delito existe, pero son inimputables. Bueno, el delito existe, por eso digo. Si el delito existe... El delito de aborto existe, pero los adolescentes, que es una especial preocupación válida y legítima, están fuera de este debate porque ellos no participan del Código Penal. Al fondo de las cosas. Una mujer que ha sido violada, adolescente o no adolescente, digamos, toma la decisión de abortar porque no puede asumir esta responsabilidad y entonces tiene que hacerlo de la manera más insegura posible, poniendo en riesgo su propia vida con el hecho, de hecho hay muchas muertes que ocurran de esta manera, ¿no? Por la atención del aborto en condiciones inseguras. Entonces, por eso es que se está pidiendo la posibilidad de despenalizar el aborto en caso de violación, ¿no? Porque es una cosa, pues, de humanidad. Claro, mira, este tema, decíamos al inicio, es polémico y hay gente que está a favor de la vida, que no acepta el aborto, quitarle la vida a un ser por nacer, a un niño por nacer, que se basa fundamentalmente en la Constitución, que es la ley de leyes. A favor de la vida del que no ha nacido, del niño por nacer. Así lo señala la legislación nuestra, por si acaso, y la legislación pero no a favor de la vida de la madre. No, entonces, a favor de la vida de ambos. No, pues, porque a las madres muchas veces corren riesgo de morir. Siento que no me dejas explicarte. Bueno. Si me has invitado, o sea, la Constitución, la ley de leyes, señala artículo 1. El principal derecho, el primer derecho es el derecho a la vida, que es desde la concepción. Entonces, podemos estar de acuerdo o en desacuerdo con lo que dice la Constitución. Alguien podría plantear cambiar la Constitución, ok. Podemos estar en desacuerdo, hay gente a favor del aborto, otros que no están a favor del aborto. Hay gente que considera que al practicarse un aborto después del trauma de una violación, ese trauma se acrecienta, se agrava. Hay gente como yo que cree que hay que tener campañas de prevención, políticas de estado de prevención, hay que hacer acompañamiento y apoyo psicológico, médico a la mujer violada. Hay que tener un protocolo de adopción inmediato después del parto. Y favorecer a miles de familias que desean tener hijos. Esa es nuestra concepción, pero lo fundamental es que tengamos delitos no para solucionar el problema, es para evitar el problema. ¿Qué estamos haciendo como país, como sociedad, como Estado? Estamos invirtiendo en evitar y prevenir, sí, pues, porque pero una vez producido el daño... El hecho es que es un tema social, es un problema social, claro, porque la Iglesia... Y requiere políticas sociales. Digamos, la Iglesia se opone a políticas de planificación efectivas, ¿no es cierto? Por ejemplo, se opone a la píldora del día siguiente, etcétera, y al mismo tiempo se opone a esto, y entonces muchas mujeres no les queda más remedio o finalmente terminan embarazadas, habiendo sido violadas, y luego, como no pueden atenderse en un lugar formal, corren el riesgo de morir en la atención o quedar pues severamente dañadas, cosa que ocurre con mucha frecuencia, ¿no? Entonces, resulta que el Perú es un país, el país en América Latina aparentemente en el que más violaciones hay de este tipo y más embarazos por violación. Y el 90% de estos embarazos, según parece, se dan dentro efectivamente del hogar y por incesto. 90%. Entonces, por incesto. Entonces, esta es una cosa... Es lo que decía. Esto es por una eso cosa que ya... La violación claro, callejera, tú me lo estás ratificando con cifras estadísticas, no es lo más frecuente. Lo frecuente es el otro, que tenemos que tener políticas sociales pensando en los niños y adolescentes sin, obviamente, causar... Pero ¿qué políticas vas a hacer para impedir el incesto? Es decir, la práctica relativamente establecida de violación de las
hijas o hermanas o en fin, Tú tienes, o sobrinas. obviamente ¿no? tienes capacidad de comunicación, información masiva, información de redes, para que este tema, la adolescente no se asuste, prácticas para que las madres estén atentas, hay sintomatologías, o sea, tienes para hacer políticas como lo han hecho obviamente en todos los países del mundo. No vamos a descubrir la pólvora y probablemente no lo vamos a eliminar, porque no se ha eliminado en el mundo, pero vamos a bajar notablemente la incidencia. Y cuando se produce la violación, no puedes abandonar a esa mujer víctima, abandonarla a su suerte, al margen Pero si eso aborta no- o no aborta, eso tienes es que lo- darle un acompañamiento y alternativas. Eso es lo que ocurre cuando no se le permite abortar Eso es lo que formalmente. ocurre como en el Perú, que, Bueno. que esta problemática la tenemos abandonada y el Estado no hace absolutamente nada y creemos que vamos a solucionar la problemática legalizando el aborto. Sí, pues, pero los que Que es una visión tan simplista. Los que sostienen mantienen la necesidad de penalizar el aborto, al mismo tiempo se oponen a políticas de prevención de la población, de planificación familiar. Entonces estamos... ¿De quiénes hablamos? De la iglesia, básicamente. Bueno, pero la iglesia no está en ese debate es en el Congreso, No, pues, pero es entre está muy políticos, entre muy partidos. influido por el tema religioso, ¿no? La exposición de varios. Bueno, ya no tenemos más tiempo. Muchísimas gracias, Gracias por su participación. Vamos a una pausa y regresamos ahora con Fernando Cáceres, director de Contribuyentes por Respeto. En la calle, todo.